Bienvenidos una vez más a este canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos y analizamos a fondo el fascinante mundo de las celebridades turcas. Soy vuestro anfitrión favorito y hoy tenemos un tema que va a encender la mecha de la curiosidad. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un chismecito picante, un romance naciente y todo capturado por la cámara. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese galán turco que nos roba el aliento, y de Hande Erçel, la reina indiscutible de las telenovelas, en un escenario que lo cambió todo. El título lo dice todo, Kerem pillado espiando a Hande en el escenario. Cámara lo graba todo. Romance. ¿Están listos para descubrir cómo una simple mirada, un instante robado, puede dar inicio a una historia de amor que ha mantenido a sus fans al borde del asiento? Porque yo sí lo estoy. Así que preparen sus palomitas, sus refrescos y sus oídos porque esto se pone bueno. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, no puedo dejar de pedirles que si son nuevos por aquí se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo porque aquí, en este rinconcito de internet, siempre tenemos los chismes más candentes y los análisis más detallados de sus celebridades favoritas. Suscríbanse ahora mismo. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Vamos. Bueno, basta de preámbulos. Entremos en materia. La historia que vamos a contar hoy es una de esas que parecen sacadas de una película romántica. Pero no es una película, es la vida real, la vida de Kerem y Hande, dos nombres que ya resuenan en todo el mundo. Todo comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde Kerem y Hande interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos hizo reír, llorar y suspirar a lo largo de 2 temporadas. La química entre ellos era innegable, palpable, algo que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Pero, era solo actuación. Mientras los fanáticos disfrutábamos de sus idas y venidas en la serie, los rumores sobre una posible relación fuera del set comenzaron a circular. Y claro, ¿cómo no iban a surgir? La conexión entre ellos era tan intensa que era difícil creer que todo se limitara a un guión. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la naturalidad con la que interactuaban, todo apuntaba a algo más. Era evidente que existía una chispa, una atracción, que iba más allá de lo profesional. Y aquí es donde entra en juego el famoso Kerem pillado. Un momento, una escena, capturada por una cámara indiscreta, que lo cambió todo. Este pequeño instante aparentemente insignificante se convirtió en el detonante de una explosión mediática y en la confirmación de los deseos de millones de fans en todo el mundo. Este momento encapsula la magia de Love is in the Air, la serie que no solo nos enamoró por su trama, sino también por la palpable conexión entre sus protagonistas. Imaginen la escena, un escenario, luces, cámaras, acción. Y en medio de todo, Hande deslumbrante brillando con luz propia. La luz del escenario la acariciaba, resaltando su belleza natural, mientras ella, en la piel de Eda, se entregaba por completo a la interpretación. Sus movimientos, su voz, su expresión, todo irradiaba encanto y talento. Kerem, aparentemente en un segundo plano, observando, admirando. Pero no era una simple mirada. Era una mirada de amor. ¿Admiración? ¿Intrigación? No lo sé, pero la cámara lo captó todo. La cámara, esa testigo silenciosa y omnipresente, fue la que inmortalizó el momento, la que nos reveló la verdad detrás de las escenas. Las fotos, los vídeos comenzaron a circular por las redes sociales a la velocidad de la luz. Las reacciones de los fans fueron épicas. Gritos de emoción, teorías conspirativas, análisis de la mirada de Kerem, que parecía decir más que 1000 palabras. Todo el mundo quería saber qué estaba pasando. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis detallados, de montajes y edits que celebraban la posible relación. Los hashtags relacionados con Kerem pillado y Hande y Kerem se volvieron tendencia mundial. Era evidente que el público estaba ansioso porque esta conexión fuera más allá de la ficción. Y aquí viene la parte más emocionante, la cámara, en su afán de capturar cada detalle, nos regaló momentos inolvidables. Kerem discretamente observando a Hande en el escenario. La manera en que sus ojos la seguían, la intensidad con la que la miraba, revelaba una admiración que iba más allá de lo profesional. Kerem, sonriendo mientras ella actuaba. Sus labios se curvaban en una sonrisa que irradiaba alegría y complicidad, demostrando lo mucho que disfrutaba viéndola en acción.
Kerem, buscando su mirada entre la multitud. Intentaba encontrarla, conectar con ella, robarle una mirada que validara sus sentimientos. Kerem, simplemente embelesado. Era evidente que estaba cautivado por la presencia de Ande. Su mirada era una mezcla de fascinación, cariño y respeto. ¿Y Ande? Bueno, Ande, consciente de la presencia de Kerem, respondía con la misma intensidad. Sus miradas se cruzaban, sus sonrisas eran cómplices, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. La conexión entre ellos era tan fuerte que incluso a través de las pantallas podíamos sentir la electricidad que los unía. La manera en que se comunicaban sin palabras, la forma en que se entendían con solo una mirada, era algo realmente especial. Ande, al darse cuenta de la mirada de Kerem, no dudaba en responder con la misma intensidad, creando una danza de miradas y sonrisas que confirmaba la conexión. En esos momentos el set de filmación se transformó en un escenario de romance, donde cada mirada, cada gesto, cada interacción, alimentaba la llama de la especulación y la esperanza de los fans. El ambiente se cargaba de una energía especial, un ambiente de expectación, de deseo, de anhelo. Los compañeros de trabajo, los miembros del equipo técnico, eran testigos directos de la chispa que ardía entre ellos. Y por supuesto, los medios de comunicación no se quedaron atrás. Comenzaron a seguir cada movimiento de Kerem y Ande, publicando fotos, vídeos y artículos sobre su supuesta relación. Los paparazzi los acechaban, buscando capturar el momento que confirmara lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. La persecución se intensificó y la presión mediática aumentó. Los paparazzi se convirtieron en sombras constantes, intentando captar el momento perfecto, la evidencia que confirmara la relación. ¿Y qué pasó después? Bueno, la historia ya la conocen. Los rumores se convirtieron en realidad, las miradas cómplices se transformaron en besos apasionados, y la química que veíamos en la pantalla se trasladó a la vida real. Las fotos de sus salidas juntos, de sus vacaciones, de sus momentos de intimidad inundaron las redes sociales. Los fans celebraron su amor, convirtiéndolos en la pareja ideal. Kerem y Ande confirmaron su relación y se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos inundaron las redes sociales, sus apariciones públicas generaron euforia, y el amor que se profesaban era evidente para todos. La oficialización de su relación fue un evento que sacudió las redes sociales y los medios de comunicación. Las fotos de sus encuentros, de sus viajes, y de sus gestos de cariño inundaron las redes. La felicidad que irradiaban era palpable, y sus fans celebraron su amor con euforia y entusiasmo. Pero, ¿cómo fue realmente ese primer encuentro? ¿Cómo se sintieron Kerem y Ande en ese momento? ¿Qué pasó por la mente de Kerem cuando pilló a Ande en el escenario? Bueno, en la medida de lo posible, he recopilado algunos detalles para que entremos un poco más en el tema. Es importante aclarar que al ser una historia de dominio público y con acceso a información no privada, los detalles se basan en testimonios de personas cercanas a la producción y de fuentes confiables. Según fuentes cercanas, Kerem, desde el inicio de la serie, quedó fascinado por Ande. Su talento, su belleza, su carisma, todo en ella lo atraía. Y durante las grabaciones, la admiración fue creciendo. La complicidad que se desarrolló entre ellos, la facilidad con la que conectaban, hizo que se sintieran cada vez más atraídos el uno por el otro. Kerem, siendo un profesional consumado, también se sintió atraído por la dedicación de Ande, su compromiso con el trabajo, y su capacidad para sumergirse en el personaje de Eda. Y el momento en el escenario fue decisivo. Kerem, al ver a Ande, sintió una mezcla de emociones, admiración, deseo, y una profunda conexión que lo llevó a quererla aún más. La escena en el escenario con las luces, las cámaras y la energía del momento, sirvió como catalizador de sus sentimientos. Fue una explosión de emociones, un momento en el que la admiración se convirtió en algo más profundo. La admiración que sentía Kerem por Ande se transformó en deseo y en la necesidad de conocerla mejor, de estar más cerca de ella. Para Ande la situación fue similar. La presencia de Kerem, su apoyo, su cariño, hicieron que se sintiera más segura, más feliz. Y ese amor, esa admiración, se reflejó en su actuación y en su relación con Kerem. La presencia de Kerem, su mirada, su apoyo, le daban la seguridad que necesitaba para brillar en su papel. Su conexión se fortaleció a medida que avanzaba la serie y se convirtió en un vínculo especial. Su conexión no solo se reflejaba en la actuación, sino también en la vida real.
¿Y entonces, qué podemos aprender de esta historia? Pues que a veces el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Que una simple mirada, un instante robado, puede cambiar el rumbo de una vida. Que la cámara a veces es testigo de momentos mágicos, de romances que nos hacen creer en el amor verdadero. Esta historia nos enseña que el amor puede florecer en el ambiente laboral, que la conexión entre dos personas puede trascender la ficción y convertirse en una realidad. Nos demuestra que la química entre dos personas puede ser tan fuerte que traspasa cualquier barrera. Pero la historia de Kerem y Hande no termina aquí. Después de que el romance se consolidara, la pareja vivió momentos inolvidables, viajes, celebraciones, y una vida llena de amor y felicidad. Fueron la pareja soñada, la que todos queríamos para siempre. Sus viajes, las celebraciones, y la vida compartida crearon recuerdos inolvidables. Sin embargo, como todo en la vida, el amor, en ocasiones, tiene sus propios caminos. Y aunque su relación llegó a su fin, la huella que dejaron en nuestros corazones permanece. Los fans lamentaron la ruptura, pero siempre recordarán el amor que compartieron. Su historia nos recuerda que el amor, cuando es verdadero, no conoce de barreras. Y aunque el final no fue el que todos esperábamos, siempre recordaremos la magia que crearon juntos. El final de su relación nos enseña que aunque el amor pueda terminar, los recuerdos y la experiencia vivida perduran. Y hablando de magia, ¿qué podemos esperar de Kerem y Hande en el futuro? Bueno, ambos siguen cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Kerem con su encanto y su talento continúa conquistando al público con sus nuevos proyectos. Hande con su belleza y su versatilidad, sigue protagonizando exitosas series y películas. Su crecimiento profesional es constante y cada nuevo proyecto confirma su talento y dedicación. Y aunque ya no estén juntos, siempre quedará el recuerdo de su amor, de su química inigualable, de esa historia que nos hizo soñar. A pesar de la separación, su historia de amor sigue siendo un referente para muchos. Su recuerdo sigue vivo en la memoria de sus fans. Así que amigos, después de este repaso por el Kerem pillado y la historia de amor de Kerem y Hande, ¿qué les pareció? ¿Les gustó este análisis? ¿Les hizo suspirar? ¿Les hizo recordar los momentos más románticos de la serie? Espero que sí, porque para mí fue un placer compartir esta historia con ustedes. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las celebridades turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan emocionado con la historia de Kerem y Hande. Pero antes de que se vayan, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué opinan de Kerem y Hande? ¿Tienen alguna otra historia de amor que les gustaría que analizáramos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. La interacción con ustedes es fundamental para este canal, así que no duden en compartir sus opiniones y sugerencias. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad y a seguir explorando el fascinante mundo de las celebridades turcas. Compartir el vídeo con sus amigos y familiares es una excelente forma de apoyar el canal y de que más personas conozcan esta increíble historia. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.